Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Me voy a presentar de nuevo porque mi nombre es Isabel y soy profesora suplente para el Centro Cultural Las Californias. Encantada para los que por primera vez me escuchéis y para los que ya nos conocemos, pues un placer, bueno, no escucharos, pero un placer estar de nuevo con vosotros, aunque sea de forma virtual. Voy a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de los otros vídeos. En primer lugar, hablamos de por qué se escribe. Dijimos que se escribía porque necesitábamos plasmar en un papel una sensación, una emoción, una idea. Y Mario Vargas Llosa dijo en una entrevista, escribo porque no soy feliz. ¿De acuerdo? Hay muchos autores que hablan sobre la insatisfacción de la realidad y eso les lleva a imaginar otras realidades. Hablamos también de que paradójicamente, a pesar de esas ganas de escribir, nos da miedo a escribir, nos vemos imposibilitados a ello. El miedo al papel en blanco. Hablamos también de que había un autor, un escritor, Juan José Millas, que decía textualmente, escribir me da pánico. Hablamos también de la importancia de que la literatura es ficción, a diferencia del género periodístico. El género periodístico escribe sobre una realidad u opina sobre una realidad. La literatura no. La literatura parte de un contexto real que puede suceder, pero lo ficciona. Yo puedo hablar del amor, pero yo me invento una historia de amor, una historia de desamor, una historia de desavenencias conyugales, una historia de infidelidad, etcétera, etcétera. Y me la invento en unos personajes para darle un enfoque. Y curiosamente, hablando de ficción, os he traído una novela que a mí me impactó de Javier Cercas, El impostor. Esta es una novela, curiosamente, de no ficción. Cuenta la historia, es una historia verídica, de un sindicalista español llamado Enric Marco Batlle, que se descubrió que había falsificado información para hacerse pasar como superviviente de los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esta novela es todo verídico. Es descubrir, en Javier Cercas, descubre realmente la impostura de este señor, de Enric Marco. Es así, es real. Entonces, curiosamente, en esta novela, Javier Cercas no hace ficción. Quien hace la ficción es precisamente de quien trata, de Enric Marco, que realmente su vida fue una ficción. Mario Vargas Llosa, parece que siempre hablo de María Vargas Llosa, pero bueno, me gusta mucho. Pero es que María Vargas Llosa escribió un artículo sobre él cuando se descubrió que verdaderamente había falsificado todos los documentos, incluso había dirigido una asociación de víctimas del nazismo. Escribió un artículo en la que decía, a propósito de este señor, de Enric Marco, bienvenido al gremio de los fabuladores, bienvenido al mundo de los manipuladores de la realidad, porque verdaderamente lo que sostiene Javier Cercas es que los únicos que tienen licencia para manipular la realidad, para fabular, son los escritores, porque nosotros cuando leemos una novela sabemos que es ficción, sabemos que no es real. Por eso es novela, por eso es literatura. Si no, sería otra cosa. Pues bien, es una novela muy interesante, hablando precisamente de cuál es el oficio del escritor, el de manipular la realidad, el de fabular sobre una realidad, sobre un contexto real. Interesante, os lo recomiendo. Y hay un momento que es estremecedor de este libro, que Javier Cercas dice, la verdad que estoy relatando en esta novela le va a matar a Enric Marco,
porque la ficción salva, la realidad lo mata. Realmente cuando se va descubriendo, no solamente Javier Cercas, historiadores, hay un historiador importante, Bermejo, que es realmente quien tira del hilo y descubre que todo había sido mentira, lo de este señor, que estuvo incluso a punto de hablar en el Parlamento, haciéndose pasar por víctima cuando jamás había sido víctima del nazismo, ni había estado en un campo de concentración sujeto a las torturas que él siempre había relatado en su vida. Por eso dice, la ficción le salva, la realidad le mata. Bien. Así que estamos en que partimos siempre de una realidad. Yo puedo ver un mendigo en la calle y a partir de esa realidad voy a hablar de la pobreza. Es verdad que hay un señor que está en la calle pidiendo hambre. Pero si yo quiero hacer una novela para hablar de la pobreza, para hablar lo que significa vivir en la calle, ya tengo que empezar a fabular. Y me puedo inventar que es que su mujer le engañó con otro, se quedó con el dinero. Puedo imaginar otra historia, que trabajaba en una empresa, era directivo de un banco, se quedó con todo el dinero, le cogieron, le encarcelaron, perdió todo. Podemos inventarnos muchísimas historias, ¿de acuerdo? Hablo sobre una realidad concreta, la pobreza, pero la historia que rodea a la pobreza la fabulamos. Eso mismo os lo conté también hace El Principito. Antoine de Saint-Exupéry es verdad que fue aviador, es verdad que tenía unos conocimientos de geografía muy sólidos, como aviador experto que era, y es verdad que una vez se perdió en el desierto del Sáhara. Pero luego la novela, partiendo de un contexto real, es decir, aviador y que está perdido en el desierto del Sáhara, empieza la fabulación. Se encuentra con un principito que le cuenta que viene de un mundo y a partir de ahí, de esa fabulación, lo que hace Antoine de Saint-Exupéry es toda una crítica social, una crítica del comportamiento del ser humano. Era uno de sus motivos. Y también hablamos que era muy importante, antes de entrar de lleno en los elementos de la narrativa, el fondo y la forma. ¿Qué es lo que decimos y cómo lo decimos? Y dijimos que las dos son lo mismo. Fondo es forma y forma es fondo. Y dijimos, yo puedo tener una idea muy buena, es decir, el fondo. Pero si lo escribo fatal, eso no vale para nada, eso es un bodorrio. Y puede ser al revés. Puede que esté muy bien escrito, una narración impecable, pero no dices nada, no hay mensaje. Aquello que os dije que algunos llaman la prosa de sonajero. Qué bonito suena, pero no dice nada. ¿Sí? Y sin más preámbulos entramos en la estructura de un relato. Un relato, aunque sea un relato breve, aunque sea un microrrelato, tiene que tener planteamiento, nudo y desenlace. Más bonito en la literatura es decir, que tiene que tener un arranque intrigante, un desarrollo creciente y un final sorprendente. Sobre todo en el relato, el arranque intrigante. En una novela extensa, bueno, se le puede pedir al lector que tenga paciencia las 3-4 páginas porque nos tiene el autor que describir una serie de situaciones y de personajes. Pero en un relato breve, el arranque tiene que ser intrigante, nos tiene que atrapar. Luego, el desarrollo de la novela tiene que ser con una densidad en la que vas a desarrollar esa idea. Y el final tiene que ser breve y sorprendente, que nos deje también realmente enganchados. Esto, por ejemplo, lo hace como nadie Franz Kafka en La Metamorfosis. Nos puede gustar la novela o no nos puede gustar la novela, pero realmente fíjense cómo empieza la novela. Al despertar Gregorio Samsa, una mañana de sueño intranquilo,
se encontró en la cama convertido en un monstruoso insecto. Empieza así, con lo cual, bueno, pues te quedas con la boca abierta diciendo, madre mía, te levantas por la mañana y eres un insecto. Te quedas atrapado. Eso es importantísimo. Luego tiene su trama y tiene un final. ¿De acuerdo? Pues esto es lo que me gustaría que trabajáis. Siempre os he dicho que por favor hay que escribir, hay que escribir. Esto es un oficio. Aquí no hay academia ni universidad que valga. Como el carpintero, a base de trabajarlo diariamente, a base de tirar muchos papeles. No pasa nada. Tiramos papeles a la papelera, no pasa nada. Acordándonos que los grandes escritores también tienen miedo, acordándonos que no tienen tampoco la idea, que se sientan muchas veces sin tener ni idea de lo que escribir. Acordándonos que hay que trabajar el fondo y la forma. Tenemos una idea y hay que escribirla bien. Es decir, tenemos que atrapar, tenemos que narrar bien. Lo que contemos tiene que ser interesante. Y tenemos ahora ya que empezamos con los elementos narrativos a tener en cuenta, y eso os lo pido para este relato que vais a tener que hacer, que tenga ese arranque intrigante, una primera frase, unas primeras líneas que nos dejen sorprendidos, un desarrollo de esa idea que hemos colocado al inicio y luego un final breve pero sorprendente. Pues es todo por hoy. Os espero próximamente con nuevos elementos del relato, de la novela, y os deseo una feliz tarde. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.